emisión más de Reflexión en Línea. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar con bien hasta este otro fin de semana que Dios nos permite estar en este lugar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él el día de hoy que ayude a nuestro hermano Raúl a compartir la palabra y esperamos que sea de gran bendición para su vida. Vamos a orar. Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias y glorificando tu santo nombre. Señor, reconocemos que necesitamos de tu aliento, Señor, para seguir adelante en estos tiempos tan difíciles, Padre. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el que guíe, Espíritu Santo, la vida de nuestro hermano Raúl y que seas tú el que se derrame, Señor, en nuestro corazón y podamos entender y comprender y discernir, Padre, los tiempos y este mensaje que tú nos tienes para el día de hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hola, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco escabroso, de esos que no muy, bueno, de esos que a lo largo de la historia han dividido a las congregaciones, han dividido doctrina. Este tema lleva por nombre la pérdida de la salvación. Desde que yo recuerdo, hace tiempo he escuchado siempre este mensaje, ¿no? Y las diferentes opiniones que hay en cuanto a este tema, que si quién es el que se pierde, si la salvación se pierde, si uno se pierde. Hay doctrinas que dicen que una vez salvo siempre se va a ser salvo. Hay otra corriente que dice que somos predestinados. Pero antes de eso y de entrar en ese tipo de controversias, vamos a ver qué dice la Biblia. O sea, en base a Romanos 8:1, ¿qué dice sobre la pérdida de la salvación? Vamos a leer Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En base a esta cita vamos a ver qué pasa con la pérdida de la salvación. Y esto nos lleva a una duda que surgió, que a mí me surgió, ¿no? O sea, si una persona anda conforme a la carne, esa persona está condenada, según lo que acabamos de leer. Pero para poder ver qué dice la Biblia, necesitamos nosotros no centrarnos en este texto, sino que no aislarlo del contenido que lo encierra. Actualmente vemos muchas doctrinas, muchas enseñanzas que aíslan los versos, los textos de la Biblia, y de eso hacen una doctrina, y es muy fácil ahorita sacar textos fuera de contexto. Por decir un ejemplo, pudiéramos decir, la Biblia habla de que por 6 años de trabajar la tierra, el 7º año dejemos de descansarla, y hay quien pudiera decir, no, pues yo por 6 años de servicio en la iglesia voy a agarrar un año sabático con todos los gastos pagados y lo hago doctrina y lo enseño. Pero no sabemos el trasfondo que hay en este versículo, ¿no? La Biblia hay que saberla leer. Hay parte que es literaria, parte que es simbólica y parte que es interpretativa. Por eso no podemos aislar los versículos y enseñar simplemente lo que el versículo dice. Tenemos que leer el contexto, tenemos que ver qué hay antes, qué hay después de este versículo, antes de enseñar y de sacar una doctrina como actualmente se está haciendo. Y en base a eso yo quiero hablar hoy de esto, de la pérdida de la salvación. Pero para poder hablar claramente
si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, necesitamos leer un poco más el contenido de esta porción de la Biblia. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Vamos a leer Romanos capítulo 8 del versículo 1 al versículo 4. Romanos 8, 1 del capítulo 8 del versículo 1 al 4 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne del pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos hablando, entrando un poco en el contexto, estamos hablando de una persona que ya aceptó a Jesús y deja el camino, y se pierde y se desvía en el mundo. O sea, ¿qué pasa con esa persona? ¿Perdió su salvación o él sigue siendo salvo aún, aunque él ande en pecado? Porque hay una doctrina que dice que una vez salvo, siempre vas a ser salvo. Y se basan en muchos textos para decir eso, ¿no? Hay otros que dicen que somos predestinados y que, pues, aunque nosotros no queramos, vamos a ser salvos. Pero según Romanos, y lo que acabamos de leer, el apóstol de Pablo nos sugiere, bueno, no nos sugiere, nos está diciendo varias cosas, ¿no? Y hay un problema en la lectura de Romanos. O sea, si lo hacemos fuera de ese contexto, pues sí, nosotros podemos decir dos cosas de Romanos 1:8. Dos cosas. Los que andan conforme a la carne pueden ser condenados. Y los que andan, bueno, para evitar esa condenación, pues nosotros deberíamos andar conforme al Espíritu. Y de esa manera nosotros pudiéramos sacar una doctrina y enseñarla así, ¿no? Pero realmente, ¿qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? Mucha gente condena a las personas y puede decir, no, es que él aceptó a Cristo pero anda haciendo cosas del mundo, se pierde. Y en base a eso ellos dicen que sí, que la salvación se puede perder. Pero el apóstol de Pablo trató de explicarlo de una manera sencilla, que a veces nosotros no tenemos ese raciocinio, ¿no? de ver las cosas espirituales. Nuestra hermana Naomi hablaba de que el Señor le da a la gente que Él quiere o que lo busca la forma de discernir los tiempos. También así nos da la forma de discernir su palabra, pero a los que lo buscamos de corazón. Entonces, para poder llegar a esa conclusión, necesitamos nosotros ir un poco a la gente que ha estudiado, a la gente que se ha preparado y que ha descubierto todas esas cosas que para nosotros a lo mejor no están a simple vista, ¿no? Ir a los teólogos, a la gente que ha estado estudiando esta palabra. Hay una porción de la Biblia textual, se llama versión de Biblia textual número 4. Es una nota especial que dice, al final del versículo 1, el textus receptus introduce la expresión del versículo 4 en dos etapas, los que no andan conforme a la carne, y a la misma cláusula seguida de sino conforme al Espíritu. La lectura más corta, que hace la declaración mucho más apropiada sin la calificación, es que únicamente es aplicable para el versículo 4. Es fuertemente respaldada por antiguos representantes de los tipos de contexto alejandrino y occidental, desde el punto de vista de las consideraciones internas. Esta errónea inserción en el texto desvirtúa el propósito doctrinal de la epístola al trasladar el versículo 4 como cláusula con
conclusiva y volverla condicional en el 1. ¿Qué nos está diciendo esta nota bíblica? En el versículo 4 dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esta es una cláusula conclusiva. Es la conclusión de todo el pasaje que Pablo está escribiendo aquí. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. El apóstol de Pablo determina aquí dos posturas. Pero esto se respalda en un capítulo anterior que él mismo escribió donde habla en el capítulo 7, versículo 17, que dice: de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 17. Lo que el apóstol de Pablo nos está diciendo aquí es que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Romanos 7, 17 dice: de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol de Pablo habla de que la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa, de un hombre caído, de un hombre corrupto. O sea, esa es la naturaleza de nosotros como personas. Pero aquí entra un poco en contradicción, porque dice Romanos 1:8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, una condición para que nosotros encontremos la salvación es que seamos pecadores. Pero más adelante dice que si andamos conforme a la carne, hay condenación, pero no para los que andan conforme al Espíritu. O sea, como una persona que es pecaminosa, de una condición de hombre caído, puede andar conforme al Espíritu. Ahí mismo, en el capítulo 7, versículo 22 y 23, Pablo dice: Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23 dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que hacen guerra contra la ley de mi mente, y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo nos está hablando de dos condiciones: el hombre pecaminoso, y hay un hombre espiritual, un hombre que se deleita en la ley de Dios, un hombre que busca las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de aceptar al Señor Jesucristo, nuestra condición de hombre caído pasa a ser un hombre regenerado, porque hemos aceptado al Señor Jesús. Entonces nosotros hemos sido limpiados de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados, y nos volvemos hombres regenerados. Entonces aquí el apóstol de Pablo nos muestra dos sopas nomás: el hombre caído y el hombre regenerado. Luego, en este mismo capítulo 7, versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? O sea, el apóstol de Pablo era casi una institución, era un hombre que estaba en otro nivel. Ahorita vemos pastores, vemos líderes, vemos gente religiosa que se proyecta con una santidad. El apóstol de Pablo, que estaba en otro nivel, un nivel superior, era una institución, él fundó iglesias. Él decía: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo pecador, de este cuerpo de muerte? Por eso, en el capítulo 8, vimos que el apóstol de Pablo empieza a hablar
de la ley espiritual de vida que hay en Cristo Jesús, que nos ha librado del pecado de muerte. ¿Por qué? Porque la ley de Dios era muy demandante. Buscar esa santidad que muchos presumen actualmente es muy difícil. La ley de Dios demandaba la excelencia, demandaba una condición de santidad que realmente por nuestra condición corrupta no la podemos alcanzar. La Biblia habla de personas que sí lo lograron, ¿no? Y son llamados santos, pero ahorita en la actualidad es muy difícil. O sea, si usted se pone a investigar el libro de Números, los Jueces, Deuteronomios y parte del Éxodo, usted puede ver la demanda que pedía Dios a su pueblo, lo que Él pedía a su pueblo de santidad. Y usted lo puede analizar y se puede dar cuenta realmente de lo difícil, ¿no? que era alcanzar esa condición, pero el Señor, nuestro Dios, aparte de, bueno, sí demandaba mucho, pero también había un beneficio muy grande en ser o buscar esa santidad. Pero por nuestra naturaleza, el Señor tuvo que descender, ¿no? Como dicen, venir y hacerlo en modo Dios, porque nosotros no podíamos. Por eso mandó a su Hijo, que se hizo semejante a nosotros, para pagar el precio, esa que se demandaba para que nosotros llegáramos a esa santidad, a esa condición que Él nos pedía. Por eso en los versículos 2 dice: la ley del Espíritu da vida en Jesús. El Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay más esclavitud. El Espíritu los ha librado de la ley del pecado, de muerte. Son afirmaciones conclusivas, son la conclusión de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Luego, en el versículo 3 de Romanos 8, continúa Pablo diciendo que porque los que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, porque somos personas corruptas que nos vamos a desviar por el pecado, Él ha enviado a su propio Hijo en semejanza de que mandó a su Hijo en semejanza de carne. O sea, Él se hizo carne, pero Él no pecó, pero fue condenado por el pecado. O sea, lo que la ley no pudo hacer, Él lo hizo en la cruz. Versículo 4, Pablo afirma que Jesús logró lo que nosotros no podíamos cumplir, porque era una exigencia de ley, algo muy demandante. Entonces, lo que Pablo nos habla en estos 4 versículos es la conclusión de la respuesta que nosotros estamos llevando a cabo, pero no acaba ahí. O sea, no es nada más que el hombre regenerado. O sea, hay dos posturas: el hombre caído y el hombre regenerado. Y en los siguientes versículos, a partir del 5 del capítulo 8, Pablo habla de estas condiciones: la condición del hombre caído y de la condición del hombre espiritual o del hombre reformado. Y para esto vamos a llamarlo así, perdón. La condición del hombre natural es el hombre no regenerado, y el hombre espiritual es el nacido de nuevo. Capítulo 5. Por los que son conforme a la carne, o sea, la condición de hombre no regenerado, ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, que son los nacidos de nuevo, en las cosas del Espíritu, porque la mentalidad de la carne, condición del hombre caído, es muerte, pero la mentalidad del Espíritu, que es el hombre nacido de nuevo, es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne, que es la condición del hombre caído, es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede, 8. Y los que viven según la carne pueden
no pueden agradar a Dios. O sea, ¿quiénes? Los no regenerados. Y el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según la condición de hombre caído, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O en conclusión, no existe algo como que se pierda, sino simplemente hay dos condiciones: la condición de hombre caído y la condición de hombre nacido de nuevo. La conclusión de todo esto viene en el mismo versículo 1: los que andan conforme a la carne o los que andan conforme al Espíritu. Hay dos condiciones: tu naturaleza de hombre caído y tu naturaleza de hombre regenerado. Para los creyentes genuinos que realmente buscan al Señor, lo hacen porque han sido regenerados, porque ellos son templo del Espíritu Santo. No quiero decir que ya son gente que ya alcanzó la salvación o gente que ya no va a pecar nunca. No, o sea, es gente que va a seguir caminando, va a seguir luchando contra sus propias concupiscencias, contra esa vocecita que le dice peca, y va a haber una lucha interior de entre su hombre caído, porque seguimos estando en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo corrupto, versus el hombre interior o el hombre espiritual que busca las cosas del Señor. Pablo lo leímos en el capítulo 27 que habla de eso, ¿no? O sea, lo que no quiero hacer es lo que hago, y el deseo que quiero hacer no lo hago. O sea, hay una lucha interior entre si peco o no peco. La diferencia radica que el hombre regenerado, a pesar de pecar, no está tranquilo. El Espíritu Santo lo contrista. El Espíritu Santo es el que le dice: no, eso que estás haciendo no está bien. Y es el que lo hace regresar a los pies de Cristo. Un hombre regenerado busca las cosas espirituales. Un hombre regenerado va a pecar, pero va a buscar la redención a través de Cristo. Pero usted no vaya a estar como unos amigos que decían: vamos a pecar, al cabo el domingo nos arrepentimos. O sea, pecaban toda la semana, llenaban su costalito de pecados y el domingo iban y pedían perdón. Esa es la condición de un hombre no regenerado, un hombre caído, un hombre de su naturaleza corrupta. Y en esto vemos esas dos condiciones. Si usted es de los que peca y le da igual, y si usted peca y se deleita, y como los cerdos que se echan al lodo y se revuelcan y se gozan de estar ahí en el pecado, usted realmente no ha sido regenerado, realmente usted no ha sido salvo. Y si usted no es salvo, ¿qué va a perder? A pesar de que usted haya hecho una oración y haya entregado su vida al Señor, mientras usted no ande conforme a las cosas del Espíritu o no ande buscando las cosas espirituales, usted no va a ser, o usted no es una persona nacida de nuevo, reformada. Usted sigue estando en esa condición pecadora, en esa condición pecaminosa. A pesar de que usted se haga llamar cristiano, a pesar de que usted diga que es un seguidor de Cristo, mientras usted ande en las cosas carnales, usted no ha sido regenerado, porque las personas regeneradas, el Espíritu Santo está sobre ellos. El Espíritu Santo les está redarguyendo, se entristece de verlo pecar, pero es el que le ayuda a usted a retomar el camino, a seguir otra vez adelante, a buscar a Cristo. La ley era muy demandante y a veces había gente que llegaba a esa condición de santidad y eran considerados justos, pero ¿qué pasaba? Pecaban y otra vez tenían que hacer una serie de ritos para
expiar sus pecados, y era muy demandante. Pero ahora con nosotros, a través del sacrificio que hizo Jesús, el Señor ya no nos ve a nosotros, ve a su Hijo que pagó la deuda. Pero nosotros necesitamos estar buscando las cosas espirituales, no las carnales. El apóstol de Pablo habla creo que aquí mismo en los Romanos, y habla de todas las cosas de las carnales, que son la idolatría, la fornicación, el adulterio, la borrachera, y un etc de muchas cosas, ¿no? que practicamos, o sea, que vivimos a diario. Pero no quiere decir que el no practicarlas, ya, si metimos la pata, ya perdimos, ya no hay forma de hacer o de retomar el camino. No, si usted siente que no siente nada prácticamente, aquí se usa una expresión de que no, él es cristiano pero está frío, está muy frío. No, lo que realmente pasa es que él nunca ha sido regenerado. Y esa es la conclusión de este tema. O sea, no es que se pierda la salvación, es que realmente no han sido salvos. Realmente el Espíritu Santo no está sobre ellos. Nosotros debemos examinarnos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 2 Corintios 13:5. Nosotros podemos tener años y años en la iglesia, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos sido regenerados o que estemos en esa condición de hombre nacido de nuevo. Pudiéramos tener 50 años y ser hombres pecaminosos, carnales, y vivir engañándonos nosotros mismos. Pudiéramos estar en liderazgos, pudiéramos haber traído al camino a gente, pero siendo nosotros pecadores, ¿no? En esa condición. Entonces nosotros necesitamos examinarnos de qué lado estamos, si somos del hombre caído o del hombre espiritual. 2 Corintios 13:5 dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probad a nosotros mismos y no os conocéis bien a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay que examinarnos para ver realmente en qué condición estamos y ver qué nos falta. A lo mejor nos falta aceptar al Señor Jesús de nuestro corazón, de todo corazón. Algo que se me llegó a pasar es que en el versículo 9 del capítulo 8, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que es espiritual de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso debemos examinarnos. El hombre regenerado imita a Cristo, y el que no lo hace no es de él. Por eso la salvación no se pierde, simplemente no ha sido salvado. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a examinarnos y ver realmente qué condición estamos, qué nos falta, y si estamos siendo regenerados, que Él nos siga ayudando para no caer en las garras del pecado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día y por sus bendiciones. Gracias por lo que nos das, por lo que no y por lo que nos darás, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos rectos delante de ti, a que realmente mostremos, Señor, y nos examinemos si somos o hemos sido regenerados, Señor, si somos esos hombres espirituales que nos deleitamos
en las cosas espirituales, Señor. Que sepamos, Señor, que somos realmente de ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, y perdónanos si hemos sido o seguimos en esa condición de hombres pecaminosos, de hombres caídos, Señor. Ten misericordia de nosotros y de los que nos ven, Señor. Te pido que perdones toda falla, Señor, todo aquello que nos impida, Señor, ser hombres regenerados, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es así como damos por terminada esta reflexión en línea, esperando de todo corazón que haya sido de gran bendición para su vida. Recuerde siempre que Jesucristo es la respuesta.